¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy estamos trabajando con las derivadas de funciones trascendentes, responde las logarítmicas y las exponenciales. Vamos a hacer en esta ocasión el reto número 68. Entonces aquí vamos a corregirlo. Reto 68. Y viene siendo del ejercicio 33, chavillos, de su libro de texto. ¿Me autorizan grabar este material para otros grupos o futuras generaciones, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Exacto. Ok, perfecto, chavillos, gracias por autorizar. ¿De qué nos damos cuenta? Fíjense bien. El presente ejercicio, nos damos cuenta que la base es una variable, en este caso es la x, y luego aparte, chavillos, tenemos un exponente, pero donde también tenemos otra variable. Entonces, si te fijas, es una variable elevada a otra variable. Esto es un poquito diferente a lo que hemos trabajado. Por lo tanto, chavillos, una manera de resolver esto y que pues es eficaz va a ser utilizar los logaritmos, pero para que obviamente podamos aplicar sus propiedades, necesitamos tener logaritmos. Por lo tanto, chavillos, del lado izquierdo de mi ecuación, voy a aplicar el logaritmo natural. Y chavillos, si eso hago del lado izquierdo, pues obviamente también lo tengo que hacer del lado derecho para no alterar mi ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo, chavillos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ya que tengo esta parte de aquí, me doy cuenta que si del lado izquierdo tengo logaritmo natural y del lado derecho tengo logaritmo natural, bueno, entonces ya tengo la oportunidad de realizar este ejercicio aplicando propiedades. ¿Cuál propiedad voy a utilizar? Una de las más famosillas viene siendo esta, chavillos, en donde nos permite simplificar nuestros ejercicios y hacerlos. Estos logaritmos de base 10, 2, 4, 20, no sé, lo podemos utilizar también con los logaritmos naturales, ¿eh? Es lo mismo. Y lo que me dice es que si yo tengo una base con un exponente, el exponente puede pasar multiplicando el logaritmo natural. Entonces, chavillos, esta parte de acá, me doy cuenta que el exponente, que es coseno de x, pasa multiplicando el logaritmo natural de acuerdo a la propiedad. Y entonces aquí, pues ya nada más me queda una x, o sea, x a la 1. Y aplicando la propiedad de los logaritmos, empezamos a hacer que este ejercicio se haga mucho más sencillo. ¿Hasta aquí vamos claros con el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, chavillos. Fíjense bien, ¿eh? Ahora lo que es desarrollar nuestro logaritmo por medio de las derivadas. Yo sé que la derivada de un logaritmo natural es esta formulita, la vamos a colocar acá abajo y vamos a representar el resultado de nuestra derivada, chavillos. Fíjense bien, ¿eh? Quiero que se den cuenta de algo importante aquí. Cuando nosotros sacamos las derivadas generalmente del lado izquierdo, pues siempre hay una y, ¿no? Y cuando hacemos la derivada decimos, pues la derivada es y'. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Así es. Pero chavillos, ahora resulta que pues tenemos el logaritmo natural de y. Entonces, vamos a tener que aplicar la derivada igual que como siempre lo hemos hecho, pero ahora del lado izquierdo tengo un logaritmo natural, chavillos. Por lo tanto, ahora del lado izquierdo voy a aplicar la fórmula del logaritmo natural, porque vamos a derivar. Entonces, sería una derivada común. Por lo tanto, chavillos, voy a expresar la derivada con su fórmula, ¿eh? Fíjense bien. Recuerda, si del lado izquierdo derivamos, lo voy a expresar ahorita con la división, chavillos, ¿eh? Sería la derivada con respecto a x. Entonces, si del lado izquierdo derivo, chavillos, pues también lo tengo que hacer del lado derecho. Y en el lado derecho, si se fijan, tengo una multiplicación. Por eso esto lo voy a poner dentro de un corchete. ¿Sí estamos claros en esto, chavillos? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, claro. Muy bien, chavillos. Entonces, recuerden, en los ejercicios que hacíamos
con anterioridad, nos dábamos cuenta que teníamos, por ejemplo, y es igual a x al cubo. ¿Sí? Algo como esto. Si nosotros sacábamos la derivada, por ejemplo, a y', pero acuérdate que y' es algo igual a esto. Derivada con respecto a x, pero en este caso es de y. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que tengo aquí, derivada con respecto a x de y, que la y', ¿verdad? ¿Sí es lo mismo? Sí. Sí. Es lo mismo. Es la Ok. misma gata, pero revolcada. Ándele, así mero. Y esto es exactamente que 3x al cuadrado, ya cuando hacíamos su derivada. Y luego, pues acá era la derivada de x con respecto a la variable. La variable, chavillos, era esta x que tengo aquí de base. Pero pues esto nos daba un 1 y por eso ya no lo escribíamos. Pero aquí lo importante, chavillos, es recordar que obviamente del lado izquierdo es y', que es lo mismo que la derivada de y con respecto a x. Ok, vamos a checar entonces esto. Me doy cuenta que del lado izquierdo tengo que aplicar la derivada de este logaritmo natural. Y entonces esto que yo tengo aquí lo voy a reemplazar obviamente por su derivada. Entonces, identificamos, chavillos, el argumento que es la v, que es este, que en este caso ahora es la y, chavillos. Lo voy a cambiar entonces toda esta derivada por su fórmula. Entonces la voy a cambiar, chavillos, de una vez. En lugar de poner la representación de la fórmula, ya pongo lo que me está indicando. Entonces, este es el argumento y. Entonces aquí la variable en el denominador es y. Y aquí en el numerador, chavillos, es y. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí, profesor. Así es, profesor. Muy de acuerdo. Chavillos, ¿de qué nos damos cuenta? Que del lado izquierdo tengo una división de 1 sobre y multiplicando una derivada. Chavillos, esta derivada de y con respecto a x ya no es un 1, porque en el numerador la variable es diferente al denominador. ¿Estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí. Es Sí. y', ¿no? Correcto, esa es la y'. Muy bien, chavillos, muy bien. Esa es la y'. Muy bien, entonces, del lado derecho ya expresamos la fórmula. Ya vamos a representarla. Entonces sería esto, sería una u, y el logaritmo que tenemos acá, pues sería la v. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí. Muy bien, Muy de chavillos. acuerdo, muy de acuerdo. Entonces sería u por v. Vamos a representar entonces la fórmula de la multiplicación. Y sería, escribo mi primer variable multiplicada por la derivada de la segunda. Luego sería más la segunda variable por la derivada de la primera. En este caso sería este coseno de x. Hasta aquí, chavillos, vamos claros con la derivada de nuestra multiplicación. Sí. Sí, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, así es. Pues aquí nada más, pues ya lo representamos, quitamos el corchete porque ya no lo necesitamos. Y obviamente, chavillos, fíjate, aquí tenemos la derivada de un logaritmo natural, aquí tenemos la derivada de un coseno. Por lo tanto, necesito una vez más la derivada de mi logaritmo natural, chavillos. Y lo colocamos aquí abajito. Vamos a interpretar entonces la fórmula. Sabemos que el argumento es este de aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestras derivadas, chavillos. Vamos a hacer sus cambios correspondientes. Nos damos cuenta que la derivada de un logaritmo natural de x lo voy a cambiar por, obviamente, la multiplicación de estas fracciones. Y recuerda que el argumento como es x, aquí en el denominador colocamos la x, numerador colocamos la x. Así me quedaría. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí. Sí, sí. Así es, así es, así es. Muy bien, chavillos. Ahora, del lado derecho tengo la derivada de coseno. Bueno,
La derivada de coseno, ¿qué sería, chavillos? Menos seno de X por su derivada. Ok. Aquí sería entonces una multiplicación. Y sería menos seno de X por la derivada de X con respecto a X, chavillos. Pero pues esto es un 1, ¿verdad? Ahorita lo vamos a simplificar. Nos damos cuenta entonces, chavillos, que del lado izquierdo, esta derivada de y con respecto a x no es un 1. Y ahorita decían, pues entonces la y prima. Correcto. Es lo mismo escribir derivada de y con respecto a x que y prima. ¿Qué pasa ahora del lado derecho? Derivada de x con respecto a x, pues es un 1. Y realmente este 1 sobre x, pues estaría multiplicando el coseno al numerador. Y nos quedaría un coseno de x sobre x, chavillos. Y luego, acá tenemos la derivada de x con respecto a x, que es un 1. Pues junto con el seno que están multiplicando, lo podemos pasar al principio, chavillos. Entonces, más por menos, menos. Y hasta aquí estaríamos realizando el ejercicio, chavillos. ¿Hasta aquí vamos claros con este resultado? Sí. Así Sí, es, así profe. es. Sí. Perfecto, chavillos. Excelente. Ahora, fíjense bien. ¿De qué nos damos cuenta? En primera, tenemos aquí, por ejemplo, una suma algebraica. Entonces, esta suma algebraica la podemos realizar. Vamos a ver, chavillos. Tenemos un común denominador. ¿Cuál sería el común denominador? X. Correcto, sería esa X, ¿verdad? Entonces sería X entre X, 1 por coseno de X, coseno de X. Y luego sería menos. Este, chavillos, pues es como un número entero que tiene un 1 abajo, que no se nos olvide eso. Entonces, X entre 1, X por el numerador. Entonces pasa el X multiplicando. Voy a agregar aquí esta X multiplicando al numerador. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos claros con el ejercicio? Sí. Todo claro, profesor. Muy Muy bien. claro, muy claro. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué nos damos cuenta? Bueno, el numerador me queda ya como una resta. Y luego, chavillos, recuerden que siempre cuando nosotros teníamos nuestras funciones, porque pues, en este caso era y, teníamos que escoger, bueno, tenemos que encontrar el resultado y sería y prima. Por lo tanto, chavillos, 1 sobre y, que está multiplicando el y prima, no debe estar del lado izquierdo. Entonces, chavillos, pues se está dividiendo, va a pasar. Multiplicar. Correcto. Entonces todo esto lo voy a poner como un corchete, porque al final de cuentas va a pasar multiplicando toda la y, chavillos. Ahí les va. Esto lo pondría como un corchete. Y esta y, chavillos, que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Pues sería algo así. Hasta aquí, chavillos, vamos claros con el ejercicio. Todo claro, profesor. Ok, Más claro que el agua. perfecto, chavillos. ¿De qué nos damos cuenta? Mira, pues el denominador lo podemos poner por separado. Es decir, esta X, bueno, vamos a ver, lo voy a escribir acá y quiero que me digan que efectivamente será lo mismo. ¿Qué pasa si yo aquí a un ladito coloco una fracción con el 1 y la X la pongo acá al ladito? Y pues obviamente el numerador multiplicando. ¿Sí será lo mismo eso, chavillos? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Nos damos cuenta entonces que esta es una multiplicación de una fracción. Pues realmente esta X que está en el denominador, chavillos, yo lo puedo sacar de aquí y ponerlo acá afuera en el denominador. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, chavillos?
Sí. Perfecto, chavillos. Ahora, hay que recordar algo importante. Esta Y que tenemos aquí, pues era la original, ¿no? Esta Y. Entonces la vamos a dar de X a la coseno de X, chavillos. Entonces fíjate bien. Esta Y es igual a X a la coseno de X. Ah, bueno, pues entonces vengo y reemplazo su valor. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí. Sí, profe. Claro, claro, claro. Ok. Ahora, quiero que observen algo importante. Esta X que vamos a colocar en rojo y esta X, chavillos, pues tienen la misma base, ¿no? ¿Qué pasa en una división? Profe, ¿puede repetir por qué cambiamos la Y por la X al coseno? Sí, claro que sí. Si se fijan aquí, esto que tenemos, ya teníamos, bueno, aquí teníamos el denominador Y que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando, después esta X, pues la paso como denominador. Pero me acuerdo que esta Y originalmente era nuestro ejercicio, mira, Y. Entonces en lugar de Y, lo reemplazo por esta X coseno de X. Va. Entonces aquí está, miren, en lugar de la Y sería X a la coseno de X. Y les pregunto ahora, miren, en el numerador tengo la misma base que el denominador. Y como es una división, chavillos, pues los exponentes se restan. Entonces este 1 que tengo aquí, chavillos, pasa acá arriba, restando, ¿sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, chavillos, aquí en la parte de afuera, o sea, la multiplicando, lo podemos simplificar de esta forma, chavillos. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Queda claro el ejercicio, chavillos? Sí. ¿Ya acabamos? Todos muy Sí. claros. Así es. Muy bien, chavillos, gracias por participar en el presente video.